Hola, muy buenas noches para todos los que nos están viendo en vivo y un saludo para la gente que nos ve en diferido. Hoy es la parte final de esta serie que hemos titulado ¿Soy realmente cristiano? Hoy es la cuarta parte y si de pronto no has tenido la oportunidad de ver las otras, yo te invito a que en nuestras redes sociales o en nuestras páginas donde alojamos estos videos, tú las busques y puedas ver toda la serie para que puedas tener completo lo que Dios quiere decir a tu vida. Hoy, como les dije, finalizamos esta maravillosa serie y estoy seguro que lo que Dios ha hablado a mi corazón para que te diga, te va a bendecir tu vida. Por eso te pido que quites toda distracción en este momento. Trata de, si me estás viendo a través de tu celular, trata de, no sé, desactivar las notificaciones. Si estás viéndome en la pantalla de tu televisor, por favor, haz tu celular un momento a un lado y regálale estos próximos 20 minuticos al Señor para que la información que Él quiere mandarte llegue clara a tu corazón. ¿Qué tal si iniciamos? Porque esto es RIS Online. En 1966, un cantante famoso en aquella época llamado John Lennon hizo una afirmación que para su momento fue bastante controversial. Y dijo, los Beatles, que era la banda a la que él pertenecía, son más famosos que Jesús, son más populares que Jesús. Podría ser que en ese momento de la historia lo fueran, pero hoy en día realmente los Beatles solamente se pueden escuchar de vez en cuando para aquellos que les gusta buscar música de antaño y en algunos comerciales y publicidades de algunas marcas. Pero realmente esta generación, sobre todo los millennials hasta acá, no tienen ni la menor idea quiénes son los Beatles. Por eso, en ese momento, tratar de afirmar que ellos eran más populares que Jesús, pues no fue lo más sabio que pudo haber hecho. De hecho, cuando miramos, Jesús todavía mantiene su popularidad. No solamente en aquella época ya era popular, sino que lleva siendo popular por 2000 años y un poco más. Y nunca ha dejado de estar en tendencia, nunca ha dejado de ser relevante y nunca va a desaparecer. Eso es algo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Pues porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hoy podemos ver que a la gente le cae bien Jesús, porque es una persona que es popular y no solamente le cae bien Jesús a aquellos que dicen ser cristianos, sino también a personas que dicen no ser cristianos. Por lo menos, el Dalai Lama, máximo líder del budismo tibetano, llamó a Jesús una persona iluminada, un gran maestro. El líder hindú Mahatma Gandhi dijo que Jesús es un bello ejemplo del hombre perfecto. Albert Einstein, científico muy famoso, judío, dijo que nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia de Jesús. E incluso el Corán se refiere a Jesús como un profeta, mensajero de Dios. En la palabra incluso vemos una y otra vez personas que se acercaban a Jesús. De hecho, las multitudes se acercaban a Jesús porque les agradaba y muchas personas se acercaron a Él tratando de pedir algo acerca de Él, pero a pesar de que con algunas personas Él era cordial y amable, misericordioso y lleno de gracia, con estas personas no lo era y sencillamente se volteaba y les decía, ustedes no son mis discípulos. Ejemplo claro de eso fue Nicodemo, del que hablamos hace 15 días. Otro ejemplo claro de eso fue el joven rico. Inmediatamente le dijo, te falta algo y no vas a ser mi discípulo. Pero en la Biblia vemos muchos ejemplos también, como el que el Señor le dijo, venga y sígame, y él le dijo, espere, yo voy y entierro a mi papá. Que realmente no era que el papá se había muerto y había que ir a enterrarlo, no. Él lo que quería era reclamar la herencia. Entonces él estaba esperando a que el papá se muriera para reclamar su herencia y ahí sí irse a seguir a Jesús. Porque el Señor le dice, las zorras tienen donde esconderse, y deje que los muertos entierren a sus muertos. Había otro que también le dijo que quería despedirse de su familia. Inmediatamente Jesús le dijo que no,
que él no quería, que no debía ir a despedirse de su familia, sino que lo siguiera. Y también a aquel que le preocupaba de qué viviría, porque inmediatamente Jesús le dijo: las zorras tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, él sabía en su corazón que esa persona estaba pensando en: listo, yo me voy a seguir a Jesús, pero ¿de qué voy a vivir? Es decir, no creía realmente en Jesús, sencillamente le agradaba. Entonces, queda claro que no eres cristiano si simplemente Jesús te agrada. Tener simpatía por Cristo no es suficiente para decir soy cristiano. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es ese elemento esencial para poder decir soy cristiano? Por eso les pido por favor que me acompañen allí rápidamente al libro de Marcos, en la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 16 al 28. Esta es una de esas experiencias y de una de esas narrativas en que la palabra deja claro la personalidad, el carácter de Jesús, el carácter de Dios mismo hecho hombre. Y podemos ver claramente que Él tenía el control de la situación durante todo el tiempo, y en esta historia se nota perfectamente. Por eso les explico un poco de lo que está sucediendo aquí. Jesús venía de camino con algunos de sus discípulos y se encuentra a otros de sus discípulos, los que faltaban de su equipo de 12, de sus 12 discípulos, y les preguntan qué están pasando en este momento, porque los vio como alborotados y estaban discutiendo sus discípulos con algunos escribas y fariseos que habían allí. Entonces el Señor les pregunta: ¿qué están discutiendo con ellos? Y desde allí vamos a arrancar. Por favor, acompáñenme al versículo 16 de Marcos 9. Dice de la siguiente forma: Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud respondió uno: Maestro, te he traído a ti mi hijo, y tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda todo rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Jesús le dijo: hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo me los tendré que soportar? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, lo sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde hace cuánto sucede esto? Y el padre le respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Pero si puedes hacer algo, ojo con esto, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo le es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual quedó como muerto. En efecto, otros decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa con sus discípulos, le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió: estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Un grupo de escribas y fariseos estaba discutiendo con los discípulos de Jesús, puesto que los discípulos en ese momento estaban haciendo quedar mal a su maestro. Por eso los escribas y los fariseos estaban burlando de ellos. Los discípulos debían tener algo, ese elemento esencial, el elemento esencial que nosotros vemos aquí, porque se suponía que ellos eran los que creían más en Jesús, eran los que más tiempo pasaban con Él, eran los que aprendían de Él, y se suponía que una persona que comparte y pasa tiempo con Jesús es porque cree. Pero los que se suponía que debían creer no estaban creyendo lo suficiente. Y aquel padre que gritaba creo, realmente no creía, era un incrédulo.
La responsabilidad de que ese milagro sucediera estaba en las manos de aquel que realmente creía, de aquel que cree de forma real, de forma sincera. Había que creer en Jesús en ese momento para que el milagro sucediera. Esos géneros, le dice Jesús a sus discípulos, no salían sino con oración y ayuno. Y para los que conocen un poquito más de la palabra, saben que los discípulos en ese momento no ayunaban. Y se necesitaba del ayuno para poder que esos demonios salieran. Jesús sí ayunó. La Biblia lo da ejemplo de esto cuando sabemos que Jesús ayunó por 40 días. Así que él sí tenía el poder y la autoridad aquí en la tierra para poder sacar a ese demonio. Pero lo curioso que sucede aquí es con el padre del muchacho, aquel que decía tener la necesidad y aquel que gritaba a los cuatro vientos que creía en el Señor. La responsabilidad se la empezaron a pasar entre él y Jesús. Jesús le dice, si crees, y le pasa la responsabilidad. Y él grita, al ver la multitud que se agolpaba, él por quedar bien con la gente, gritó, creo. Pero se dio cuenta que Jesús estaba viendo su corazón y que realmente no creía mucho. Sobre todo porque su fe se había visto un poco apaleada al ver lo que los discípulos habían hecho, el ridículo y el oso que habían hecho. Entonces, muy calladamente, yo creo que en silencio, casi como un susurro, le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Él allí fue sincero, él allí fue real y honesto con el Señor y le dijo, Señor, tú conoces mi corazón, tú ya lo acabas de ver, ayúdame a creer. Hay situaciones en nuestra vida que nos ponen a nosotros al límite. Hay situaciones en nuestra vida que nos ponen en una zona donde sabemos que hasta allá no nos llega la fe. Pero cuando estamos en esos momentos es cuando tenemos que decirle al Señor con honestidad. Y no tenemos que tratar de tapar el sol con un dedo, ni tratar de quedar bien con la gente que se agolpa alrededor nuestro, tratando de decirle, no, yo sí creo en el Señor, no, yo sé que Dios va a hacer algo, no, sino que sencillamente digámosles al Señor, Señor, ayúdame a creer en este momento de dificultad. Yo creo en ti, tú me agradas, eres una persona o eres mi Dios, lo he dicho varias veces, pero en esta situación me está costando creer. Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo que es una oración muy sincera y por eso fue que sucedió el milagro. De hecho, hace algún tiempo los griegos tenían una costumbre de hacer estatuas y venderlas de forma muy costosa, venderlas muy costosas. Resulta que cuando ellos ya llevaban bastante de la estatua casi que terminada, entonces ellos quizás en algún momento pegaban un cincelazo mal pegado y entonces la estatua de alguna forma, imaginemos que era una estatua de un hombre y entonces el cincelazo estaban tratando de hacer la nariz del hombre que estaba en la estatua y le pegaron el cincelazo mal y ¡pum!, le volaban la nariz. Entonces ya tenían mucho adelantado, ya les habían pagado quizás por esa estatua, entonces lo que hacían era que colocaban cera en las partes en donde habían cometido errores y luego la estatua la pintaban de blanco y quedaba exactamente igual que una estatua que no tuviera cera. Pero cuando colocaban las estatuas al sol, al agua, afuera de los templos, afuera de los palacios, entonces el sol, el agua, la tempestad hacían que fuera evidente que las estatuas no estaban perfectas, que había errores que se habían cometido con ellas. Por eso, cuando iban nuevamente a donde esos escultores, las personas decían, mire, yo quiero una estatua así, 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 pero sincera. De ahí viene la palabra sincera. Ahora bien, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando todo está bien, no hay ningún problema, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en Jesús, yo le creo a Jesús. Pero cuando llega el momento de la prueba, el momento del sol, del agua, de la dificultad, en donde se tiene que hacer evidente nuestra fe, entonces, al igual que la cera, empieza a derretirse nuestra fe, empieza a verse la realidad de lo que hay en nuestro corazón. En esos momentos es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad.
¿Qué nos sirve? A nosotros, ¿de qué nos sirve quedar bien con la gente alrededor? ¿De qué nos sirve tratar de darle de comer a la conciencia de otros si por dentro sabemos que tenemos un faltante? Por dentro sabemos que muchas veces estamos podridos y tenemos podredumbre, amargura, resentimiento, o no creemos que sencillamente Jesús es capaz de suplir aquellas necesidades que Él sabe que tenemos, y por eso tratamos de a nuestra manera tratar de resolver y ayudarle a Jesús. Imagínense lo ridículo que suena esa frase, ayudarle a Dios. Nosotros a Dios no le ayudamos en nada. Nosotros tenemos una única responsabilidad, y es que nuestra fe sea ejercitada, y la única forma de hacerlo es a través de las dificultades. Por eso el Señor las permite, pero es en esos momentos en donde tenemos que decirle a nuestro Dios: Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar que tú tienes una pareja para mí, Señor, y que yo no voy a morir soltera ni voy a morir soltero. Virgen por justicia y por perpetuidad. Señor, ayúdame a creer que tú tienes el poder para sanarme. Pero si en este momento no quieres sanarme, entonces ayúdame a resolver mi vida eterna, Dios. Porque así me sanes en este momento, yo sé que en algún momento también tendré que ir a darte cuenta a ti de lo que he hecho. Y por eso necesito tu perdón, Señor. Así sea entonces, que me sanes o que yo continúe viviendo, yo pueda estar a paz contigo, Señor, y yo pueda cumplir tu propósito aquí en la tierra. Señor, muéstrame tu propósito, Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Para qué me trajiste aquí a la tierra? ¿Para qué usaste a alguien tan imperfecto como mi papá y tan imperfecta como mi mamá para traerme aquí a la tierra, Señor? Porque yo quiero vivir tu propósito. Y ayúdame a creer que tú eres la persona, Señor, que me va a revelar, que me va a mostrar y me va a poner en mi corazón el querer como el hacer, para hacer eso para lo que tú me trajiste. Es que se necesita fe, muchachos. Se necesita fe para poder creer. Creer es el elemento que un cristiano tiene que tener. Y muchas veces esa fe, ese creer, no está completo. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se hace evidente que hay una carencia absoluta de fe, una carencia absoluta de creer en el Señor. Así como en ese momento a ese padre de ese joven le fue evidente, a pesar de que él quiso quedar bien con la multitud gritando creo, luego tuvo que decir: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a mi incredulidad, porque realmente yo no me la creo tanto. Y ahí es cuando el Señor actuó. Cuando hay una fe sincera es cuando el Señor actúa. El problema es que muchas veces perdemos nuestra vida, perdemos muchos años aparentando una fe, creyendo que solamente llegaremos a la presencia del Señor porque Jesús nos caía bien, y de eso no se trata. Por eso, para este último tema de esta primera parte de soy realmente cristiano, el Señor puso en mi corazón esto: ser cristiano es tener una fe sincera, una fe real. Una fe que no quiere aparentar y pintar con blanco los errores y las carencias de creer en el Señor. Queda bastante claro para nosotros que creer es esencial y auténtico, es esencial para ser un auténtico cristiano. La vida eterna viene por medio de la fe. Los beneficios de la muerte de Cristo vienen por fe, y es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: tu fe en Jesús marcará la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Tu fe en Jesús marcará la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Como pudimos ver ejemplos claros, el joven rico, al que le faltaba una sola cosa, le faltaba una fe sincera. Aquel que quería enterrar a su papá, le faltaba quizás una cosa, muchas cosas, pero también le faltaba una fe sincera. Aquel que quería ir a despedirse de su familia, le faltaba una fe sincera. ¿Y a ti? ¿Cuál es la excusa que has venido usando para no tener un compromiso real y absoluto con el Señor?
¿Por qué y cuál es la excusa que has venido usando para aplazar meterte con el Señor de verdad? ¿Cuál es la excusa? Muchos dicen, no, es que estoy muy joven, yo todavía tengo muchas cosas que vivir. Otros dicen, no, ¿ya para qué? No, es que yo no confío. No, es que me hirieron en tal iglesia. No, es que yo fui a una iglesia y ese día el pastor pasó por el lado mío y no me saludó. Y nos pegamos de cualquier ridiculez, sencillamente para excusarnos y no reconocerle al Señor que nos falta creer. Por eso la invitación para ti en esta noche o en este momento que estás viendo este mensaje es a que le digas al Señor, Señor, ayúdame a creer, pero dilo con sinceridad. No lo digas por quedar bien quizás con alguien que está al lado tuyo, en tu intimidad, cuando nadie te esté viendo. Como dice la palabra, cierra la puerta detrás de ti y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. En el secreto dile, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Si estás pasando por un momento difícil, dile, Señor, yo presento esta deuda, esta enfermedad, esta soledad, esta depresión delante de ti, Señor, este pecado, Señor, que me abofetea en mi intimidad, Señor, y te pido que me ayudes a creer en ti, por favor. No eres cristiano simplemente porque digas serlo o porque te agrade Jesús. Como dice Juan 3:16, de tal forma amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en el unigénito de Dios. No podemos perder nuestra esperanza en su vida, en la vida de Jesús, en su muerte, en la muerte de Jesús, está nuestra esperanza de vida eterna. Como lo hemos dicho en los mensajes pasados de esta primera parte de la serie. Nuestro gran problema es que creemos falsamente en un Jesús. Le tenemos cera a nuestra vida por todo lado. Y decimos creer en Jesús, pero no creemos en Jesús para que Él vaya a proveer la deuda que tenemos. Creemos en Jesús, entonces van y buscan préstamos, hacen cosas indebidas. Creemos que Él no tiene cuidado de nosotros, pero la palabra es clara. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No creemos que Jesús es capaz de ayudarnos a tener la sabiduría, a colocar en nuestra vida la gracia que necesitamos, las palabras adecuadas, el momento adecuado, con la actitud adecuada a la persona que va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Entonces nos la pasamos todo el tiempo tratando de convertir a una persona que sabemos que estamos en yugo desigual, pero solamente es por no estar solos. Y tratar de darle de comer al ojo de otros. Pero el Señor nos dice, confía, cree. Si realmente tú eres cristiano, entonces cree. Cree que el Señor es capaz de sanarte. Cree que el Señor es capaz de darte la sabiduría para ser esa persona que la persona que estás buscando está buscando. Y creo que esta partecita vas a tener que devolverla más adelante y escucharla muy bien. Pero también cree que Él tiene suficiente poder y le sobra para darte vida eterna. Por eso, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida para finalizar este tiempo y esta primera parte de la serie? Pide a Dios por tus intentos fallidos de hacer las cosas a tu manera. Y un corazón sincero para pedir ayuda en tu incredulidad. Lo voy a leer nuevamente. Pide al Señor perdón por tus intentos fallidos de hacer las cosas a tu manera y un corazón sincero para pedir ayuda en tu incredulidad. ¿En qué área te hace falta creer para ser un verdadero cristiano? ¿En tu área emocional? Quizás te haga falta creer en tu área física. O quizás te hace falta ese algo como al joven rico en tu área financiera. O quizás te falta creer en el Hijo, en el unigénito de Dios, que Él vino al mundo, se entregó a sí mismo por tus pecados y te falta creer en tu área espiritual. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Padre,
Hoy te pido de una forma especial, Señor, por todas y cada una de las personas que están viendo esta transmisión en vivo, pero también por los que están viendo este video en diferido, Dios. Padre, tú los conoces, Señor. No es casualidad que ellos hayan llegado hasta aquí, Señor. Padre, habla a sus corazones, toca sus corazones, Dios. Y aquellos que en este momento están pidiéndote, Señor, que los ayudes en su incredulidad, que los ayudes a creer, Señor, que los ayudes a vivir la vida que un cristiano tiene que vivir, a ser un ejemplo para otros, Señor bendito. Entonces a esos ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor bendito, por favor, ayúdalos. Padre, hoy colocamos todos nuestros faltantes delante de tu presencia, Señor, para que tú los suplas, Dios. Para que, Señor, seas tú avergonzándonos a nosotros mismos, Señor, para que cuando veamos esos resultados sintamos vergüenza, Señor. Sintamos vergüenza de no haber creído antes. Por favor, Espíritu Santo, toca el corazón de todas y cada una de las personas que están aquí en vivo y viendo este mensaje, Señor, para que puedan ser realmente cristianos y conectarse contigo, Señor, en la vida eterna, Dios. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia.